¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buen día, o como siempre decimos, en ese momento mágico de su rutina en el que estén sintonizando este programa, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página que no podría existir sin la presencia física del magnánimo, el de broncíneas túnicas, señor Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, Porrini? Maestro, ¿cómo está usted? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Veo que volvió retórico. He vuelto retórico, sobre todo por el pletórico de palabras. Muy ¿sí? bien. Estoy pletórico de verba. Porque bueno, el programa que vamos a desarrollar hoy lo merece también. Hoy tenemos, agárrense de las medias porque tenemos... Los que nos amenazaron. Hubo un suscriptor que nos amenazó casi de muerte, que si no hablábamos de este autor antes del 2021, el mundo se iba a acabar. Sí, el año iba a ser peor que el anterior. No puede ser peor. Claro. O sí, no lo sabemos. Estamos hoy en Argentina. Estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Mejor te perjudica. Exactamente. Bueno, basta de pavadas. Sí, gracias por estar ahí. Como cada lunes, les recordamos que se suscriban si tienen ganas. Si todavía no están suscritos, si es la primera vez que nos ven, los invitamos a que se suscriban. Fíjense abajo, está nuestra cuenta de Instagram, nuestros mails, la editorial Matrioska, el Patreon, si tienen ganas de colaborar para mejorar la iluminación, que está cada vez más difícil. La revista. Bueno, la revista, sí. La revista que sale el número 2. Creo que estamos mejorando con el audio, creo. Vamos a ver cómo sale. Vamos directo entonces a la introducción para que no nos reten después. Hace 2 semanas nosotros hicimos un programa que tuvo una repercusión muy, muy fuerte, dedicado a Ezra Pound. Y en ese programa surgía un poco, sobre todo al final, esta distinción de separar al autor de la obra. Uh-huh. Y si hay un autor en la literatura del siglo XX que ha sido vapuleado porque justamente no se ha sabido, por lo menos hasta buena parte de entrado del siglo XX, ya casi también en el siglo XXI, en el 2011 hubo algo bastante peculiar, no ha sabido hacerse esa separación y esa escisión, y hoy vamos a tratar de plantear por qué sí es necesaria esa separación. Sí. Y ese autor es Louis Ferdinand Céline, el queridísimo escritor francés, médico. Un hombre del siglo XX. Totalmente. Yo pienso en Céline y pienso que es un hombre que vivió el siglo XX en su totalidad, vivió la Primera Guerra, y la segunda la vivió de una manera bastante particular. Igual vamos a tratar de hacer no digo una reivindicación, pero sí sobre ese tema, sobre la cuestión del colaboracionismo, del antisemitismo de Céline y demás, vamos a tratar de establecer algunos puntos para que el espectador después saque sus propias conclusiones. Louis Ferdinand Céline, Sebastián, creo que coincidirás conmigo, es desde el punto de vista de mucha de la crítica especializada, y creo que nosotros coincidimos en eso, es uno de los escritores más importantes, no solo de la literatura francesa del siglo XX, junto con Proust, sino también uno de los escritores más importantes de la literatura y de la narrativa universal del siglo XX. La novela que vamos a... Y hoy vamos a dedicar estrictamente el programa a Viaje al fin de la noche, en francés. Voyage au bout de la nuit. ¿Ve? Perfecto. Porque creo que ustedes verán, acá tenemos el Bodó, que son casi 600 páginas de pura literatura. Qué linda edición la suya, la mía es antigua. Es más novedosa, qué sé yo. De pura literatura. O sea, ustedes quieren leer una novela en la que se queden con la boca abierta y en la que, a pesar de sus 500, 600 páginas, una vez que abren la primera página, no pueden soltar la novela. No pueden dejar de leer hasta el final del capítulo y después el otro capítulo. Porque una de las grandes maravillas de Céline, una de sus grandes características como narrador, es que Céline supo conciliar en la palabra escrita el ritmo, la riqueza, el color de la oralidad. Yo no leo en francés, yo leo instrumentalmente alguna que otra cosa, claro. Menos, pero es increíble, o sea, por lo menos la traducción que tengo yo, que es la de Editorial Edasa, no sé cuál es la que tenés vos, calculo que es la misma, de Carlos Manzano. No, es otra. Carlos Manzano es un contemporáneo. Yo tengo la de, en castellano hubo 2 y esta es la de Armando Bazán. Bueno, la otra no sé, después habría que confrontar algunos aspectos. Porque tengo otra, tengo 2 traducciones. Bien, porque en esta traducción se ha logrado
muy difícilmente, porque no es fácil, estimo que en el original no es fácil. No, no es fácil. Porque Ahora el registro de Céline es un registro tan fluido, tan rítmico, tan musical y tan natural, Sí. ¿no? Porque Y poblado de palabras de argot. claro, también. usaba un lenguaje coloquial, pero sin perder esa maravilla que es el arte de narrar una historia. Sin o sea, duda. hay narración. ¿Y cómo? ¿Qué narración? Sí. Estamos hablando Hay todo. de la vida, es una especie de ¿cómo se dice? Un seudónimo o un alter ego que es Ferdinand Bardamou, este personaje que narra su historia en primera persona. La cosa empezó así. Exactamente. La novela comienza con esa oración. La cosa empezó así. Exactamente. ¡Pum! Un viaje. Un viaje que se va, digamos, separando en distintos viajes. Sí, sí. El viaje al fin de la noche. Vamos a hablar un poco de qué significa esto de un viaje al fin de la noche, etc. Pero de entrada tenemos un autor que revoluciona el modo de narrar. Una literatura francesa de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que también, merced a la intervención de Proust, empieza a verse de otra manera. ¿Sí? Después vamos a intentar establecer alguna relación mínima entre lo que fue la revolución proustiana en la narrativa francesa y cuál fue la revolución de Céline en ese sentido. Creo que la gran revolución de Céline es lo que acabamos de decir, esa marca de la oralidad, del argot, de convertir en la palabra, o sea, de trasladar la oralidad de la palabra a la escritura de la palabra, y que eso conviva de una manera tan armónica y a la vez tan incómoda por momentos. Por lo menos la traducción que tengo yo, hay momentos en los que se ve que el traductor tuvo que encontrar términos muy difíciles de traducir. Sí. Por ahí es un poco chirriante la traducción que se usa, ¿no? Chica, chico, dice en un momento. Claro. Debe haber alguna palabra en francés que quiera decir esa coloquialidad y esa familiaridad con la que por lo menos los diálogos con Robinson tienen esa coloquialidad. Exactamente. Y Bardamou, vamos directamente a la novela. El argumento, básicamente, podríamos dividirlo en 4 o 5 grandes momentos. Si querés, hacemos una síntesis muy general. Ferdinand Bardamou, la novela empieza en una... Previo a la Primera Guerra Mundial. En un cafetín, un bar de París. Se encuentra con un amigo, claro, se encuentra con un amigo, un viejo amigo, empiezan a hablar y ahí empieza el problema. La cosa empezó así, dice la novela, ¿no? Ven un desfile de soldados que están por entrar a la guerra y casi sin querer, en un acto de idiotez, por así decirlo, se enlistan para pelear en la guerra. Exacto. Y ya el segundo capítulo es el horror de la guerra. Claro. ¿No? Entonces tenemos la primera parte en la que Bardamou ingresa al ejército, va a la guerra, describe el horror de la guerra grande, de la gran guerra. De la primera guerra. De la cobardía, se descubre cobarde, descubre que detesta la guerra, trata de desertar con alguien que conoce, Robinson, no sé cómo se pronunciará correctamente, Robinson es inglés el nombre, pero supongo que en francés es Robinson. Queda herido, termina en un hospital en Estados Unidos, luego se enamora de una mujer. Estoy contando grosso modo el argumento. Lola misma. Lola, y lo más importante, o uno de los puntos neurálgicos, es cuando él, por diversas vicisitudes, termina embarcándose a las colonias francesas en África. Terrible. Toda la secuencia, digamos, de todos los capítulos dedicados a la vivisección que hace Céline, Bardamou Céline, los dos se llaman Ferdinand, por otra parte, es de una crudeza y de una, ¿cómo decirlo? No quiero ser facilón o con los adjetivos, de una magistralidad, sí. pero es de una anestesia. Agudeza, ¿sí? Y bien dijiste, sí, anestesia para describir la decadencia de un mundo que se vino a pedazos, se vino abajo con la Primera Guerra. Totalmente. La idea de colonia, exacto. La legión francesa, la legión extranjera y todo ese mejunje de cosas que significó, fue terrible. Y el modo en que Céline describe esa situación en las colonias francesas es terrible porque demuestra que hay un mundo que se ha perdido. La idea de colonia, la colonia es corrupta, está llena de ladrones, de pederastas, dice en un momento. Bueno, impresionante.
logra salir de ahí, pues le agarran una fiebre, se enferma, ¿no? Vuelve, se escapa, en realidad. se escapa. Y llega a una colonia española. Sí, vuelve a Estados Unidos después. Sí. Trabaja, se ve el Fordismo. Eso es muy interesante la pintura que hace de la fábrica Ford. Muy interesante. Porque por eso decíamos que es un hombre del siglo XX. Porque sí. en cada momento importante de la novela, la cuestión es que después vuelve a París. Después de tener un altercado con su amante, médico. ¿no? Vuelve a París y termina su especialización en medicina y se dedica a trabajar en el pueblo de... no me acuerdo el nombre, era un pueblo. Nancy, creo que Nancy o Rancy me parece. Nancy. Ay, Dios, un pueblito. Sí, es cerca de París. Cerca de París, un pueblito de las afueras de París. Claro. Y ahí es el otro momento en el nosotros que... llamamos Moreno. Claro, del conurbano parisino. Claro, exacto. Y ahí es el otro gran momento en el que ya la noche está en su punto máximo. Porque ahí lo que se demuestra es la doble idea de lo que es París. Claro. París ha cambiado. La París de Proust no claro. es la misma París de Céline. No, bueno. Esa ciudad la Cité que la tiende a tuberculosos, gente pobre, que que es abortistas. Que es un poco la vida propia de Céline, ¿no? Claro. Porque Céline tuvo que ingeniársela. Después hablaremos un poco de la biografía de Céline, pero y ahí se da toda una situación un poco confusa, vuelve a encontrarse. Robinson es un personaje muy recurrente en toda la novela, es un personaje, casi como un fantasma, ¿no? Y es un personaje esencial en el final, todo lo que sucede en el final, que no lo vamos a contar. No voy a cometer el pecado que suelo cometer de contar los finales. Bueno, y entonces Robinson fue... Y entonces el culpable fue el mayordomo. Era todo un sueño. Claro, exacto. Pero básicamente ese es el abanico argumental, ¿no? Sí, señor. Decir que tiene un argumento fácil no cuesta mucho, porque digo, podemos resumir la novela. La historia ahora, se entiende perfectamente. Ahora, lo magistral, y vuelvo al adjetivo fácil, magistral, porque me parece magistral, es en qué medida Céline Barnamou, porque es el narrador en primera, logra contarnos su historia de vida, funcionar como un cronista de la decadencia del hombre occidental del siglo XX y a la vez dejar entrar en su discurrir verbal una cantidad de pensamientos, reflexiones, ideas sobre el mundo, sobre el amor, sobre la muerte, sobre la moral, sobre la valentía, todos los valores que fueron la luz del siglo XIX, pasados por la lupa de la Primera Guerra Mundial, de las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, están oscurecidos. Por eso es la noche. Exactamente. Y para llegar a sobrevivir a eso, yo citaría todo el libro, pero después vamos a citar algunos. Sí, yo marqué 2 o 3 cositas. Hacia una reivindicación hay que sobrevivir la noche. Sí. Por eso es llegar al fin de la noche. Claro. ¿No? Bueno, perdón, Sebastián, creo que perfecto. Fui muy monopólico. Retomo lo que dijiste porque, a ver, ¿por qué Viaje al fin de la noche? Sobre todo Viaje al fin de la noche. Es una gran novela. Primero porque retoma la tradición francesa y la da vuelta como una media. ¿Cuál es la tradición francesa? Ya sé que estarán pensando, ¿es la novela aventura? No, la tradición francesa es el moralista. Es decir, el gran escritor moralista, ¿no? La Bruyère, la Rochefoucauld, los grandes escritores del siglo XVII y XVIII, ¿no? Que son los grandes escritores en cuanto a estilo, hay que decir la verdad. ¿Y qué escribían? Los famosos tratados de moral, ¿no? De la época. Tratados de moral que estaban tan bien escritos que se convirtieron en modelos. Yo les recuerdo que el gran libro que marca a los grandes escritores franceses del siglo XVIII y del siglo XIX, primero que no está traducido al castellano, y segundo que recién estuvo traducido, perdón, sí, está traducido hoy en día, pero por partes, pero traducido completo, es decir, editado completo en Francia, no estuvo hasta hace 20 años, que son las memorias del duque de Saint-Simon. Perdón, esto no se hace. No, por favor. Estamos sanitizados. Por Dios. Las memorias del duque de Saint-Simon. ¿Quién fue el duque de Saint-Simon? Bueno, ahora no viene al caso, voy a ser breve. Fue un cortesano de Luis XIV y de Luis XV. Tanta fue la influencia
por la descripción de los personajes y demás, que los grandes... Proust, bueno, lo tenían en un pedestal, ¿no es cierto? Y ni hablemos de todos los demás. Ahora, ¿por qué decía que Céline da vuelta a la media? Porque Céline es un moralista, eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué moralista? Lo que ocurre es que la sociedad, como bien decía Diego, la sociedad de posguerra, de la posguerra de 1918, ¿no? Por supuesto, ha sido arrasada. Es una sociedad que está destruida. Europa perdió 10 millones de personas. Se vinieron abajo los grandes imperios, se destruyeron una cantidad de estados, lo hemos dicho 1000 veces, no viene ahora el caso. Y a pesar de que Francia está victoriosa, porque está en el bando victorioso, ¿qué dice Céline? ¿Qué es lo que ha pasado? Que en realidad el gran vencedor, 1930, ¿no? El gran vencedor es Estados Unidos, que entró a la guerra para convertir a Europa a su propio molde. Por eso viaja a Nueva York, por eso el Fordismo, por eso las críticas al sistema, ¿no? Los norteamericanos, te recordarás, Diego, las escenas de los soldados norteamericanos caminando en París, y cuando él describe París, no es el París de Proust, como vos decías, es el París ¿de qué? Es el París de las, lo voy a decir en francés, de las demi-mondaines, ¿no es cierto? O sea, de las chicas que van a servir a los soldados. Très monté. Para no decir otra cosa. Exactamente. Las demi-mondaines, ¿no? Que son las que... ¿Por qué? Porque él se mueve, como bien decía Diego, se mueve en un París oscuro. No está en el París de las grandes luces, está en el París de Pigalle, está en el París de las chicas, ¿no es cierto?, que se dedican a sostenerse como pueden, ¿no? Y está en el París que Estados Unidos va a convertir a su propia forma. Se ha destruido un mundo, que es el mundo europeo. Segundo dato, aparte de eso, yo creo que Viaje al fin de la noche, todos los que no lo hayan leído y que tengan intención de escribir, lean Viaje al fin de la noche. Porque se podría hacer un libro con las citas de Viaje al fin de la noche. Sí, totalmente. Son frases perfectas. Diego decía, el francés de Céline es un francés complejo. Yo lo he intentado leer, me ha costado mucho, he leído fragmentos del Voyage, sobre todo comparándolos con las traducciones. Las traducciones difieren mucho, ¿eh? Sí, les voy a decir, yo tengo dos y Diego acaba de traer una y ya, por lo que dijo, dije, las cosas están complicadas. Esta es una traducción argentina y esa debe ser hispana. Española, muy española. Bueno. Con todo el respeto de nuestros suscriptores en España. Pero claro, para nosotros a veces habría que dar, no quiero decir que las traducciones argentinas sean mejores, pero... Son un poco más neutras en cierto caso. Ahí está el problema, perdón que te interrumpa, Seba. No, adelante, por favor. Hay mucho de argot. Sí. Y hay que conocer muy bien también el argot, porque el chico, chica, a mí me sonaba como... Claro. No sé, el gilipollez, no sé... Claro. Con todo el respeto, ¿no? Hay grandes traductores. Bueno, acá dice boludo. Bueno, ahí tenés. Qué sé yo, está la traducción no viene al caso, pero la última traducción de Ulises, no la de Costa Picasso, sino la de Savaloy. Savaloy se propuso traducir Ulises con jerga del castellano rioplatense. Claro. ¿no? Entonces, bueno, hay como problemas. ¿no? Así como digo esto de algunas traducciones españolas, conviene también, es muy difícil traducir autores cuya lengua es tan viva. Sí, claro, exacto. No es una lengua literaria, pero está plagada de frases. No es literaria, pero está plagada de literatura. Está plagada de literatura. No hay una sola cita a la de Montaigne, por ahí perdida. Totalmente, exacto. Pero no es esa literatura que tiende a ser literatura de la literatura, sino que hizo literatura de la vida, que es una genialidad. Por eso recomiendo realmente detenerse en las frases. Céline es un escritor que en esta novela específicamente, y yo leí 3 o 4 de él, ¿no? Después de Un castillo a otro, que son terribles, o Rossi, ¿cómo se llama? Que es Band, Guignol Band. La banda Guignol. Sí, exactamente, son otra cosa, Guerra pero con el profesor claro, tiene... Que no es una novela en realidad. Exactamente. Incluso Muerte a Crédit, Muerte a Crédito. Claro. Que en Viaje al fin de la noche lo que ustedes van a encontrar es frases. ¿Vieron las personas que les gustan subrayar? Bueno, van a subrayar todo el libro. Claro, es decir, van a subrayar todo el libro porque las frases
supuestamente cínicas de Céline, ¿no? Son en realidad las frases de una persona desesperada. Primero y principal, las mujeres a las que ha amado, de alguna manera la vida lo ha separado. Y ese golpe sobre la carta a ella, ¿no? La carta que le manda, ¿no es cierto?, de amor, que es una belleza. Exactamente, a Lola, ¿no? Después está Muisme, que es la otra gran... tienen la particularidad de estar escritas con una profundidad de sentimiento tan grande que no hay máscara. En Céline no hay máscara. Yo después voy a hacer una alusión con un escritor contemporáneo francés, que me parece que hay un punto en común. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué viaje al fin de la noche? Vamos a detenernos un poquito en eso, Diego. ¿Cuál es el bout de la nuit, como diría, ¿no? El voyage au bout de la nuit. O sea, ¿qué es ir al fin de la noche? Claro, porque cuando uno dice África, dice, ¿no? Como el corazón en las tinieblas. Sí, hay ¿no? una relación. Claro, exactamente. Y en el fondo no es eso. La noche es lo que se está viviendo. La noche es la Europa que está viviendo en los años 20. Fíjense lo aparentemente contradictorio, porque ustedes van a escuchar que los años 20 son los años locos, son los años del jazz, son los años de la alegría, de que venimos de una guerra de 4 años masacrándonos, ahora bailamos como monos, ¿no es cierto? Y saltamos y demás y estamos... Exactamente, exactamente. Exacto, que es una música que viene de América, o sea, norteamericana. O sea, Dixie, para ser más exacto. Pero ¿qué ocurre? Que para el europeo eso significó la claudicación máxima y significó una noche en relación con la gran tradición europea. O sea, Céline ve a su patria destruida a pesar de haber sido victoriosa. En realidad la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial es una victoria pírrica, ¿no? Sí. Porque terminan por destruir a los vecinos, pero ellos terminan siendo conquistados, ¿no? Diego. Leo un fragmento para Adelante. que vayamos al punto. Ahora que se había unido a nuestra angustia, ya no sabía demasiado cómo hacer el cura para avanzar detrás de nosotros 4 en la negrura. Una pequeña pandilla. Quería saber cuántos éramos ya en la aventura, a dónde íbamos, para poder también él coger la mano de los nuevos amigos hacia ese final que tendríamos que alcanzar todos juntos o nunca. Ahora éramos del mismo viaje. Aprendía a andar en la noche el cura, como nosotros, como los otros. Tropezaba aún. Me preguntaba qué debía hacer para no caer. Que no viniera si tenía miedo. Llegaríamos al final juntos y entonces sabríamos lo que habíamos ido a buscar en la aventura. La vida es eso, un cabo de luz que acaba en la noche. Claro. ¿No? Eso. Que por otra parte eso se puede leer con el epígrafe del propio Céline, ¿no? No el epígrafe que toma de la canción de la Guardia Suiza. Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario, a eso debe su fuerza. Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas. Todo es imaginado. Es una novela, una simple historia ficticia. Lo dice Littré, que nunca se equivoca. Y además, que todo el mundo puede hacer igual. Basta con cerrar los ojos. Está del otro lado de la vida, ¿no? Es decir, ese viaje, ese voyage, no es un viaje iniciático, no es un viaje alegórico, es el tránsito. Uh-huh. Es el tránsito. Como bien dijiste, la cosa empezó así y ya era de noche, porque estábamos en la guerra. Dice en un momento, cuando lo están reventando a tiros en una trinchera. Es terrible, el relato sobre la guerra es terrible. Empezaron a dispararnos y en ese silbar de balas, de plomo que va por acá, dice así, ¿no? Era una de las cosas que se podían hacer sin merecer un broncazo. Estaba reconocido incluso, alentado seguramente por la gente seria, como la lotería, los esponsales, la casa de montería, sin objeción. Yo acababa de descubrir de un golpe y por entero la guerra, había quedado desvirgado. Hay que estar casi solo ante ella, como yo en aquel momento, para verla bien, a esa puta, de frente y de perfil, ¿no? Después en una charla que tiene con Lola,
Dice, dice, no lo voy a aceptar, pero dice, yo detesto todo lo que significa la guerra. Y Lola dice, pero entonces eres un cobarde. Sí, de lo más cobarde, Lola, rechazo la guerra por entero y todo lo que entraña. Yo no la deploro, ni me resigno, ni lloriqueo por ella. La rechazo de plano, con todos los hombres que encierra. No quiero tener nada que ver con ellos, con ella. Aunque sean 95 millones y yo solo uno, ellos son los que se equivocan, Lola, y yo quien tiene razón, porque yo soy el único que sabe lo que quiere. No quiero morir nunca. Exacto. Es la vida. No, yo estoy acá, entré ¿Qué voy a ir a esa guerra? como un bobo, como un Exactamente. boludo, Como un y boludo. estoy acá con un fusil y me empiezan a ir, ¿yo qué hago acá? Por eso es la novela, es una novela de un desencanto en todos los sentidos, en todos los Es sentidos. terrible. En un momento, vos recordarás, él va a atender a una mujer que quiere practicar un Sí. aborto. Escuchen esto. Ella me dejaba habituarme a la penumbra del pasillo, al olor de las cebollas para la sopa, a los papeles de los muros con sus dibujos insulsos, a su voz estrangulada. Ya con esa frase, yo sé que ustedes me dirán, ¿qué hay de genial? No sé si se dieron cuenta que por medio de lo visual, de lo olfativo, de lo táctil, resolvió todo lo que es la miseria de un departamento de cuarta en el París de la época. Al fin de tanta habladuría y exclamación llegamos junto al lecho de la hija, que estaba allí postrada a la deriva. La chica se está provocando un aborto, ¿no? Yo quise al principio examinarla, pero ella perdía tanta sangre, inundándolo todo, que me fue imposible ver nada de la vagina. Perdón, es el relato. Cuajarones rojizos, simplemente haciendo glu glu entre las piernas, como el cuello cortado de aquel coronel en la guerra. Yo no hice, pues, más que poner otra vez el gran pedazo de algodón en su sitio y cubrirla con la frazada. Eso es Céline. Es esa escupida en la cara, ¿no es cierto? Es porque la preocupación de la madre de la chiquita no es el hecho de que esté sufriendo o que esté pasando un momento, sino el que dirán, lo dice después, ¿no? ¡Qué vergüenza, doctor! ¿Qué van a decir? Claro. Por eso no quiere que vaya al hospital. Y él que le dice, tiene que ir, se muere. Se muere. Pero la descripción, esa descripción, que es la misma que hace cuando la guerra y demás, es la del Céline descarnado. Es la del Céline que después es capaz de escribir una carta de amor impecable. Es la que es capaz de hablar de un amigo con una sutileza increíble, pero la que al desnudar a los seres humanos directamente va al hueso, es decir, va directamente a la médula, ¿no?, de los hechos. Vos sabés que me dejaste pensando con esto y vamos a tomar ese tándem. Hay un libro, no sé si está traducido al español, Céline Proust, Correspondance proustienne dans l'œuvre de Louis Ferdinand Céline, ¿no? Céline y Proust, correspondencias proustianas en la obra de Louis Ferdinand Céline de Pascal Ifré, 1996. El libro está casi completo en internet, en francés. Traté de leer algún pasaje, pero no me costó. Y lo que establece Ifré en ese sentido es justamente las correspondencias. Sí. Dice que en Proust, tanto en Proust como en Céline, no importa tanto el fondo, sino la forma de construir ese fondo, ¿no? Y ahí está la paradoja que el mismo Céline describe como la del bastón en el agua, no sé si la conoces. Céline en un escrito dice, para que un bastón parezca recto en el agua y así poder evitar la refracción de la luz, solo hay que torcerlo bajo el agua. Entonces, la idea de torcer el lenguaje para rectificarlo. Exacto. Pero ese torcer el lenguaje, como bien acabas de citar, tiene que ser la carnalidad total del lenguaje. Totalmente. No hay... Porque yo escuchaba lo que decías y me acordaba de Roberto Art, ¿no? En un vivo de Instagram le dedicamos un lindo homenaje a Art. Al querido Roberto, y decíamos, ¿no?, que bueno, Art es capaz de mixturar los registros, ¿no?, y de pronto hablar como si fuera un ampón, o sea, hacer que sus personajes hablen como ampones que están cometiendo un crimen nefasto que robar una biblioteca, después la prenden fuego, ¿no? Y de pronto en ese lenguaje así de los barrios bajos y demás,
encuentran un poema de Baudelaire y hay un lirismo enorme porque Silvio se acuerda de Leonora. Exactamente. No es ese giro o ese cambio de registro meramente. No, todo en Céline está marcado por ese registro descarnado, Sí. por ese registro sin ambajes, sin filtros, Sí. pero también No hay hipocresía. con una pureza, y eso es lo que lo hace puro. Claro. Bien dijiste, no hay máscaras, no hay impostación, No. no hay moralidad, Bueno, pero es de Céline- una tremenda moral. Es decir, Claro. el tipo, como dijiste, lo único que pudo hacer es poner nuevamente el pedazo de algodón en su sitio Y cubrirla con con la frazada frazada. y decirle, se está muriendo. Pero a su vez, perdón por la imagen, pero vale decirlo, esa situación en la que él ve a la mujer que se está desangrando, lo lleva automáticamente A la guerra. a la guerra. Lo mismo que hace Proust. Proust en el sentido de recobrar el tiempo perdido a través del disparo de las percepciones, ¿no? El aroma de una madeleine mojada La en una memoria. tila, que yo lo lleva a ese día en Combré, ¿no? Acá hay una cuestión de también lo sensorial, pero lo sensorial sin ningún tipo de filtro lírico. No es, Céline no es prosa poética. No. Es decir, nosotros decíamos recién. No, pero ahora... Digo, no vamos a encontrar en Céline lo literario dentro de lo literario, una cuestión de, bueno, ahora estoy escribiendo a lo Stendhal, o escribiendo a lo Víctor Hugo. No. Soy Louis Ferdinand Céline, Sí. alias Ferdinand Bardamon. Exactamente. Esto es lo que he vivido, esto es lo que he visto, y así lo voy a poner en palabras. Hay una tradición francesa en la literatura, Diego, que tiene antecedentes para Céline y que creo que los retoma. Yo voy a citar dos. Uno es Rabelais. Totalmente. ¿No es cierto? ¿Qué más moralista que Rabelais? Y sin embargo, nos vendieron toda la vida que Rabelais es un cuentito, ¿no es cierto?, de ciertas... le tenemos que dedicar un programa, ¿no? Sí, por supuesto. El Gran Gargantúa y Pantagruel, que es una genialidad, no solo es una novela de carácter metafísico, valga decirlo, sino también, y fundamentalmente, es una novela descarnada, plagada de gases, de comidas indigestas. Flatus vocis. Exactamente, es de flatus vocis, sí señor, de escenas pantagruélicas, o sea, en muchos sentidos exageradas y demás, que llega a la literatura francesa y que continúa, bueno, en Villon, por supuesto, en el gran poeta francés, en François Villon, pero que, por ejemplo, el gran antecedente cercano de Céline, ¿quién es? Léon Blois. Léon Blois. Léon Blois es el... Ojo, Céline no es católico. De hecho, el diálogo con el cura, ¿no es cierto? Bueno, ese diálogo que viene a colación de lo que decías recién, porque el cura viene a ver, voy a decirlo bien, a ver qué onda. ¿Qué onda este médico que practica ¿cómo aborto, podemos ganar? Y él hace una reflexión muy interesante sobre el miserias cura. de la institución, ¿Qué claro. viene a decir este? Claro. ¿Qué viene a decir? Exactamente. En ese sentido, la misma actitud de un Léon Blois que dice, ¿de qué me están hablando? ¿No? Un tipo de fe profunda que ve una institución que se pudre, o curitas que dicen barbaridades en los púlpitos, y esa iglesia destrozándose. Él lo mira como católico, Léon Blois, pero ese lenguaje descarnado de Léon Blois, yo les recomiendo leer los diarios de Léon Blois, para mí me parecen, son una joya realmente. Hay momentos en los que, claro, el tiempo les ha pasado y está hablando de hechos puntuales, pero cómo lo dice, están en Céline de la mejor manera. Diego dijo algo fundamental, Proust y luego Céline. No porque después, porque sea inferior, no. No, yo como proustiano lo digo claramente. Céline se da cuenta que la mejor manera de hacer literatura no es copiar a Proust, es hacer la vuelta al guante. Ya está, ya Proust hizo algo, ya Proust hizo un género nuevo. Céline viene a hacer otro. Retomando la tradición de la novela, porque es una novela, es una novela, acá no se puede dudar, es un diario, no es un ensayo, pero tiene toda la carga de los grandes tratados de moral del siglo XVIII, que lamentablemente también no se leen, es una pena, porque están tan bien escritos,
¿sí? Y que pueden ser tomados como fuente de la literatura. Vamos a citar de nuevo. Adelante. Quería dejarme tirado en plena noche y lo antes posible, cosa normal. De tanto verte expulsado así a la noche, has de acabar por fuerza en alguna parte, me decía yo. Era el consuelo. Ánimo, Ferdinand, me repetía a mí mismo para alentarme. A fuerza de verte echado a la calle en todas partes, seguro que acabarás descubriendo lo que da tanto miedo a todos esos cabrones, y que debe de encontrarse al fin de la noche. Por eso no van ellos hasta el fin de la noche. Exacto. La sociedad del siglo XX, o sea, la pulverización de esa sociedad que Proust vislumbra, ¿no? Claro, ya perdida. La diferencia es, Proust lo hace desde un lugar, o sea, ¿qué va a mirar Proust? Que vos lo sabes muy bien. Va a mirar la decadencia de una clase. Ya está. Una clase. Exacto. La gran maravilla de Proust es que ya esa clase está perimida. Uh-huh. ¿Qué queda? Queda la borra. Uh-huh. Y esa borra es aún todavía más terrible. O sea, la decadencia de esa borra es todavía más terrible. Totalmente. Vos sabés que uno de sus biógrafos, ¿cómo se dice? Philippe Soler. Philippe Soler. Y una biografía muy, muy interesante. Está en internet, está en YouTube, lo pueden ver hablando. Lo único está en francés. Pero... Dice, Céline dijo la verdad del siglo. Lo cito a Soler. Lo que hay es irrefutable, estúpido, monstruoso, rara vez habitable y bailable. Lo que Proust, otra vez. No importa, Céline, lo que claro. Céline expone, o sea, lo que Céline deja ver con una crudeza y una desnudez tremenda, eso es el siglo XX. Sí. Sí. Lo que Proust deja ahí, o sea, hasta acá llegué, dice Proust, ¿no? Sí. Esto es la pintura de un fin de ciclo, ¿no? Totalmente. Finisecular. Sí. Céline toma, como dijiste, el guante, lo da vuelta. Da vuelta esa media. Si no olvidáramos estos fracasos, la vida sería simplemente imposible. Y esto sin contar con el trabajo que uno se toma para llegar al sitio donde estamos, para excitar nuestras esperanzas, nuestras dichas degeneradas, nuestros fervores y nuestras mentiras. ¿Esto es lo que querías? Pues allí lo tienes. Y las cosas del dinero, además, y las humillaciones que provocan sus tentaciones de eternidad, tanto hacemos jurar y tanto juramos. Tantas cosas decimos que nos parecen originales, nuestras, jamás juradas ante nosotros. Y los perfumes, las caricias, los gestos y todo lo demás, en fin, o lo que queda para terminar escondiendo todo aquello en lo más profundo del olvido, avergonzados y con cierto temor de que todo aquello nos vuelva como un vómito. No es pues obstinación lo que nos falta, sino encontrarnos en la verdadera ruta que conduce a la muerte tranquila. Bueno, si me permitís, Diego, porque realmente Céline a mí son esos autores como me pasa con Proust o como me pasa con Dante, ¿no? Que uno puede estar todo el día. ¿Hay herencia de Céline? Yo voy a decir que sí, ¿eh? A ver. Sí, a ver, cito un artículo. Yo he investigado, me hice la tarea. Muy bien, prof. Hay un escritor, un crítico, poeta mexicano llamado Edgar Reza. No es muy conocido en el ámbito crítico, lo cual es muy bueno. Bien. Pero lo cito en un artículo a propósito de Viaje al fin de la noche. Dice, Céline poseía todo lo que pertenecía a la vanguardia. El sentido de la misión y el dogmatismo, la ambición por el diagnóstico social, el enfoque estético revolucionario, la pretensión de hacer cumplir su cosmovisión. Pero, no tenía una tropa que lo siguiera. Y después continúa, por suerte. Por suerte, totalmente. Te iba a decir eso, mira, lo dijo él, bien. Por eso digo, o sea, uno puede encontrar en Céline un escritor revolucionario, un escritor vanguardista, sí, sin caer en... Porque yo podría decir, yo, Ferdinand Céline, voy a escribir la novela del siglo XX y voy a hacer proselitismo y voy a pontificar. No.
No, No es el escritor que está todo el tiempo mostrando lo genial que es. no, al contrario. ¿Eh? No es ese escritor moderno del siglo XX que está diciendo, bueno, yo estoy escribiendo la literatura del siglo y bueno, yo dejaré escuela. No, un hombre muy solitario. Solitario también porque, a ver, no vamos a esquivar el bulto. Es decir, el problema de Céline es un problema moral también, Es un problema de un ético, cínico, pero con el buen término el cínico. es decir, se lo ha tildado de antisemitista. No hay un solo pasaje en Viaje al fin de la noche que sustente esa afirmación de que era un antisemita como persona. Puede haber Lo escribió. escrito, hay panfletos, pero eso circula en el lenguaje, circula en el ámbito de lo literario, circula en el ámbito del trueque de la palabra con la realidad. Pero Céline, a ver, sí, tenía escritos antisemitas, pero ¿qué francés? Después del caso Dreyfus y después de todo lo que pasó, no tenía algún tipo de intención, manifiesta o no, de decir, che, ¿qué onda con esta situación con los judíos? Con todo el respeto que me merece esa situación, ¿no? Sin duda. O sea, es muy difícil. Era una situación real. Es muy difícil pensar los años 20, los años 30, Sí. en Francia, una Francia que después va a ser ocupada, Sí. una Francia que, como bien dijiste, fue, digamos, Estados Unidos vino a defecarse en la idea de Francia. Se llevaron a Francia desarmada, prácticamente. Y dejaron cualquier cosa para la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil que una persona con dos dedos de frente, como lo era Céline, no tuviera algún tipo de resabio, resquemor. Gran parte de Europa tenía esa idea. Si los judíos en ese momento eran el enemigo, porque entonces no estoy justificando. Había que encontrar un enemigo, claro. No estoy justificando el antisemitismo. En todo caso, digo, cuidado con decir, no, a Céline no hay que leerlo porque era antisemita, o a Céline no hay que leerlo porque fue colaboracionista. Ya lo dijimos con el programa de Proust. De Rapaun. De Proust. Estoy con Proust, estoy con Rapaun. Bueno, nos está custodiando junto con Franz. Mi querido Marcel. Digo, cuidado con eso, porque Proust no hizo escuela. Céline no hizo escuela. No hizo. Es decir, bueno, yo digo que los judíos tal cosa, bueno, síganme, no los voy a defraudar, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo que lo hace más genial todavía. Sí. Es porque era un hombre estaba solo. Sí, es un solitario. Estaba solo. Totalmente. Eso es lo que es León prima facie podemos decir. Ahora, vos me planteás que podemos encontrar, obviamente, a partir de Céline, la narrativa no puede ser igual. No puede ser igual. Pero tenemos un contemporáneo que a alguno de nuestros oyentes le va a gustar que lo diga. No es santo de mi devoción, pero sí le tengo mucho respeto, que es Michel Houellebecq. Houellebecq, sí. Houellebecq es un novelista contemporáneo muy bueno, valga decirlo, en el cual vamos a encontrar otra vez esa mirada ácida. Piensen ustedes en sus grandes novelas, ¿no? Que yo estoy pensando, por ejemplo, en Plataforma, en la otra, la del campo de batalla, que ahora no recuerdo el nombre exactamente. En Houellebecq hay una actitud celinesca, que es una actitud cínica. Pero cínica, entiéndanme esto, quiero ser claro. La palabra cínico se llenó de un significado negativo. Y en realidad el cínico es la persona que, viendo la hipocresía de la sociedad, decide tomar una moral personal que puede parecer una moral antisistema en ese sentido. A mí me parece que en Houellebecq hay una actitud así. Yo creo que en cierto modo equivocada, en cierto modo, ¿no? Sobre todo cuando él hace las críticas al islamismo, por ejemplo. A mí me parece que le está confundiendo el Islam con el terrorismo. Son cosas diferentes. Y en última instancia, lo que sí es remarcable en Houellebecq en relación con Céline es una actitud de ver el mundo como un mundo corrompido, ya podrido. Es así. Es un mundo que se corrompió. Por eso son grandes moralistas. Por eso la actitud de estos escritores, no de escribir de un tratado de moral o de ética, no hacer una ética kantiana, porque eso no tendría sentido, sino de descarnadamente mostrar que la sociedad no puede más que otras cosas
y que esas cosas en muchos casos solo pueden ser vencidas personalmente. El viaje al fin de la noche es el que hace Bardamú. Bardamú hace su viaje. Esos viajes iniciáticos son siempre personales. Como sociedades en general no se aprende. Perdón, discúlpenme, ¿no? Sé que estamos viviendo en un mundo en el que las sociedades aprenden. Lo lamento. Como lector de Joseph de Maistre les puedo decir que no se aprende. Pero bueno. No se aprende porque el final es desgarrador. El final de la novela es desgarrador. Hay un episodio clave en el penúltimo capítulo que es terrible. No lo voy a decir para que lo lean, ¿no? Pero en el capítulo final, no estoy spoileando nada. No, ya lo sé. Sí. La tira de valor tendría yo entonces. Chorrearía incluso por todos lados valor y vida, y la propia vida ya no sería sino una completa idea de valor, que lo movería todo, a los hombres y las cosas, desde la tierra hasta el cielo. Amor habría tanto al mismo tiempo que la muerte, quedaría encerrada dentro con la ternura, y tan a gusto en su interior, tan caliente, que gozaría al fin la muy puta, que acabaría divirtiéndose con amor también ella, con todo el mundo. Eso sí que sería hermoso. En un momento clave de ese voyage, ¿no? Ese voyage, dice, va a haber amor, y va a haber muerte también, y la muerte va a ser amorosa, y el amor va a ser mortal. Es decir, hay un concepto, en varios pasajes se plantea esto de el concepto llevado a la idea, ¿no? Sin ser filosófico. Esa construcción que hace, y después la escena final, en la que hay un río, Sí. lo que pasa en el río es interesante, Sí. como el inicio de Sama, de Di Benedetto. Se viene Sama, próximamente se viene Di Benedetto. Vamos a Di Benedetto. El fin de la noche, el capítulo final, es un canto, es como un raconto y una recolección de muchas ideas que se fueron tirando y se traen para sí. Sí. Termina con esa reflexión, entre otras, que dice, sería tan hermoso ver eso, sería tan hermoso entender que el fin de la noche, ¿sí? Para llegar al fin de la noche hay que entender y comprender eso que es el vivir. Bueno, totalmente, digo, y pensá que, ¿qué es lo que es un héroe? Viaja al fin de la noche. Es un viaje al fin de la noche. Es el viaje al fin de la noche. En ese sentido está marcado por toda la tendencia de la literatura que tiene que entender de manera esencial que la verdadera literatura pasa por una fibra que viene desde la antigüedad, ese descenso. Están los infiernos, no quiero marcarlo, pero él lo nombra, esto es un infierno, lo dice en un momento, hasta la idea de justamente resurgir. Europa en 1930 ha sido, sin lugar a dudas, la Europa que los norteamericanos hicieron, la Europa que entregaron, ¿no? Y que lamentablemente llevó al desastre, al nuevo desastre de los totalitarismos y demás. Porque, como digo siempre, ¿no? Si Franz Josef hubiese seguido en Austria-Hungría, las cosas serían, pero eso es ucronía. Años después de publicada El viaje al fin de la noche, Miguel Hernández escribe ese poema desgarrador que es El tren de los heridos. Sí. ¿No? Está haciendo una revisión de la guerra civil, la visión de un tren que lleva los cuerpos y los fragmentos de cuerpo. Y el poema termina: detener ese tren agonizante que nunca acaba de cruzar la noche. Claro. ¿No? Sí. La idea de noche, la nocturnidad, exactamente, no solo como un estado del día, no, como la contraposición. Es la noche romántica, es la noche... No, es la noche lorquiana, ¿no? Sí. También, ¿qué es cruzar la noche en Hernández? Bueno, es esa noche que Celilla había preanunciado en 1932 cuando publica Voyage, ¿no? Viaje al fin de la noche. Es infinito. Es infinito. Es infinito porque es la vida. Totalmente. Nosotros hemos dedicado muchos programas a tratar de definir o de establecer qué es la literatura, ¿no? Y nos hemos deshecho esto es literatura. En pensar, ¿no? la cuestión de la tradición. Digo,
Así como decimos, bueno, hay cierta poesía que es tradicional, y tal, lo dijimos al principio, es literatura. Totalmente. O sea, esto es la literatura. Las frases de Es decir, Céline la sintaxis de sí, Céline, la cadencia, el ritmo, la voz de Barlamou. O sea, la voz de Barlamou es una voz subyugante por momentos, tiene enormes momentos de comicidad también, digo, sí, no sí. es todo un masazo, No, no, no. ¿no? Porque él sabe que vivimos un drama, no Entonces, una claro, tragedia. entonces, digo, Claro. también hay momentos en los que uno puede decir, bueno, acá hay algún tipo siempre con la ironía, ¿no? Una finísima ironía, pero ¿Verdad? recomendamos fuertemente la lectura de Céline, la relectura, y digamos, sin todo ese anclaje del juzgar a Céline. Mira, Diego. Porque lo Sí, decíamos con Pound, sí, ¿no? bueno. Yo no voy a juzgar a un escritor por sus ideas políticas, por su ideología política, porque la literatura es superior. Claro que es superior. La literatura está más allá de la coyuntura. La literatura tiene que ser ese espacio en el que, citando a Alejandra Pizarnik, se puedan decir con palabras que no son, o sea, que son de este mundo, pero que no son de este mundo. Sí, Es decir, claro. ¿cómo cuento el horror de la guerra? Claro. Yo puedo decir, entonces mi compañero Jack, con el torso destrozado por una bomba alemana, yo lo veía, está bien, qué sé yo. Es eso y es mucho más también. Cuando Céline Barlamou dice, había sido desvirgado, ¿no? Que es un acto de sangre, Claro. es la primera sangre. Uh-huh. Es un acto de iniciación, y decir, y lo que descubro en esa iniciación, se lo dice a Lola, lo citamos, yo no voy a criticar la guerra, no voy a evitar la guerra. Es el miedo. Sí, pero no quiero, o sea, yo no estoy para la guerra. Por eso es profundamente humano y profundamente moral. Es el miedo, el terror. Y el terror es el origen de la gran literatura, ¿no es cierto? Porque, lo dijimos, el mito revela el terror, ¿no es cierto? Bueno, es un momento atávico. Es un momento claro. Yo no dije, es el héroe que... Dije quizás, no. por ahí enardecido por la introducción, que no es un viaje iniciático, no es un viaje iniciático en el sentido metafórico de la palabra. No, claro. ¿No? De ahí sale otro hombre. Pero sí es, o sea, no puede, el que dice, la cosa empezó, ¿por qué la cosa empezó así? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Claro. Es una oración, la cosa empezó así. Sí. ¡Pum! Y después 500 páginas para decir, ¿qué es la cosa? Claro. La noche. Claro. En esa noche que está, exactamente. He sobrevivido a la noche, dice Borges en un poema, Two English Poems. I have outlived the night. Exacto. Dice Borges. Sí, Two English Poems. He sobrevivido a la noche. Es que es una de las tradiciones más grandes de la literatura, Diego. La noche oscura del alma. Sí, los poemas de Novalis, ¿no? Que en algún momento merecerán un programa nuestro también. Yo, las veces que he leído a Céline, y que lo leí en 2 traducciones diferentes, y lo leí en francés fragmentariamente, sentí que realmente era un ser humano que había comprendido perfectamente la destrucción del siglo XX. Céline entendió todo. Entendió todo. Es por ahí. Y por eso, es claro, y por eso de alguna manera, por eso hay cierta literatura. Me permito este escorzo, digo, en relación con... Ustedes nos piden a veces algunos autores, ¿saben lo que pasa? Que al lado de Céline, al lado de Proust, al lado de Joyce, al lado de Shakespeare, nos cuesta a veces, ¿no? Abarcar ciertos autores. Eso no quiere decir que haya autores locales, como nos va a pasar con Di Benedetto, que ya lo pronunciaste, ¿no? Que tienen una esencia. Claro que la tienen, pero estoy harto de la literatura escrita para círculos de amigos. ¿Sí? La literatura proselitista. Ah. Que también viene de una tradición francesa. Sí, por supuesto. De los círculos de la teoría literaria, de la lingüística. Sí, ¿no? Acá en Argentina, por lo menos, la gran diva de la lingüística, qué sé yo, Van Benís, qué sé yo, los filósofos, Blanchot, Rancière, el otro como es, Bachelard, qué sé yo, no sé, digo, lean un poco más de Céline, un poco más de Proust, un poco más de Léon Blois, de Houellebecq,
como decís, de Michel Tournier. Sí. Digo, Bueno, Michel Tournier, claro. Me parece claro. que hay otro. Sí, otros yo el Beck referentes. te lo tiré como una... Algo cercano, sí, qué sé yo. Bueno, pero hay algo más detrás. O sea, hay algo más allá de Sartre. Lo dijimos en el vivo de Instagram sobre Camus. No, Sartre y Camus, Camus más. Es Camus, por Camus favor. es imponente. Por favor, por favor. Y en el extranjero, que es ni la mitad de Viaje No, al fin de la noche, sí. una novelita, Un pero tercio. para toda una vida. Digo, Céline no es un autor que uno diga, bueno, voy a leer a Céline, pues son 600 páginas. Claro. Pero, como dije al principio, uno empieza a leerlo Ah, no. y es como, ¿y qué más? Sí, sí. ¿Y qué más? Sí, ¿Dónde sí. hay más? Más. Y es continuo, esa frase. Y ese tras hombre frase. golpeado después da un libro como De un castillo al otro, ¿no? Château al otro, que es un texto, imagínense ustedes, es un hombre que escapa, luego de ser un colaboracionista, escapa por Alemania intentando no ser atrapado. Es uno de los libros más difíciles de leer, realmente. Yo lo he leído, lo tengo en castellano. Es un libro muy difícil de leer, está editado por Bruguera, lo digo por si lo quieren buscar. Y realmente él no reniega de ciertas cosas, pero no solo no reniega, sino que uno ve realmente por qué esa actitud. Que no comparto, ¿no? Yo no comparto. Todos saben más o menos que muy lejos de mí todas esas visiones ideológicas propias del siglo XX, pero en fin. Sí, estamos lejos, es decir, está más allá. Es Porque que, yo tengo que reconocer, digo, nadie entendió el problema del ser como lo entendió Heidegger en el siglo XX. Y Heidegger se paraba el colectivo con la mano derecha levantada. Ya, pero no importa. Céline, y qué sé yo, no sé, yo no voy a juzgar la persona. Tengo que leerlo. Bueno, es que, Diego... No podemos, voy a citar a un colega que una vez me dijo, le dije, ¿no? Un gran lector, muy puntilloso, muy quisquilloso como lector. Fulano, Carlos, no le nombra, Carlos, ¿cuándo nos juntamos a charlar de literatura? Me dice, ¿a charlar de literatura? ¿A hablar de literatura? La literatura hay que leerla, viejo, me dice. Entonces digo, lean a Céline. Sí. Primero lean a Céline. Después, si quieren meterse en la cosa políticamente correcta, it's up to you. Me dice New York, ¿no? Todo, Dice, exactamente. van a encontrar toda una literatura. Es toda una literatura. Lo van a volver a leer como nos pasa a los que lo hemos leído 2 o 3 veces, ¿no? Sí. Bueno, creo que hoy sacamos El maestro. chispas, ¿no? Gracias por estar ahí. Lean a Céline, vayan a Viaje al fin de la noche. Hoy hablamos de Viaje al fin de la noche, podríamos haber hablado de otras, pero Sí, es que no, este monstruo lo merece. Gracias nuevamente por seguirnos, por los comentarios que son riquísimos siempre. Y nosotros que nos vemos el próximo lunes. Sí, señor, el jueves, por supuesto. con el hilo de Ariadna, como siempre. Y ya saben, acá estamos leyendo como siempre. Y gracias, Seba. A vos, Diego. ¿Sí? A vos. Que estén muy bien, tengan muy buena semana. Nos vemos. Adiós, gracias.